entonces con el análisis del texto Área 81 de Stephen King. Entonces el objetivo de las lecturas complementarias principalmente es dar interpretaciones y que está ligado mucho con la unidad que estamos viendo de las intertextualidades, de interpretar textos literarios y no literarios, en este caso un texto literario, con el fin cierto de buscar las construcciones del sentido de la obra. Ya, partimos entonces con el análisis y los temas que se desarrollan en este libro, Área 81. Principalmente, ya el libro pertenece al subgénero, ¿cierto?, de la novela de terror, ¿ya? La novela de terror, entonces, es un subgénero dentro de la novela propiamente tal, ya que tenemos novelas policíacas, novelas de romance. Entonces, la novela del terror es un subgénero que se encuentra dentro de la novela. Hay las características. ¿Cuáles son las características de la novela de terror? Su principal característica y rasgo distintivo es el cultivo de miedo y sus emociones asociadas como principal objetivo literario. Entonces, primeramente, la característica fundamental de la novela del terror es el tema del miedo y las emociones asociadas a ese ambiente. ¿Cómo lo logran los autores de este tipo de novela? Con las descripciones, con las creaciones de personajes particulares, con ambientes tanto físicos como psicológicos, ya con los temas que presentan. Entonces, todo eso va a jugar a la construcción de este tipo de novela de terror. En el siglo XVII, el terror aparece como un género literario, representado principalmente en la novela gótica. Cuando se inicia este tipo de novela, ya sobre todo parte desde el romanticismo, se inicia esta novela gótica inglesa ya con este objetivo, ¿cierto?, de indagar en el miedo, en el terror, en las sensaciones más oscuras del ser humano. Como dice ahí, la novela de terror, y que está relacionado principalmente con el libro que leímos, que era Área 81 de Stephen King, tiene una influencia principal de la literatura gótica. Ya, como dice ahí, la literatura gótica es un subgénero de la literatura romántica, es decir, romántica de la época, no románticas como Los amantes, Sin aliento, ¿cierto? Nada que ver con eso, tiene que ver con lo romántico, esta idea, ¿cierto?, de explorar el trauma psicológico de cada personaje y, en este caso, del ser humano, todos los males que poseen y que pueden haber, ¿cierto?, y las enfermedades mentales. Entramos entonces, la novela de terror entra en el subconsciente de los personajes que se van creando a lo largo de las lecturas de terror, ¿ya? Eso es lo que reflejan en sí las lecturas de terror, este análisis subconsciente que va a arrojar en sí los miedos, en este caso las contradicciones de la vida, aquellas, por ejemplo, el lado oscuro que puede tener el ser humano en sí. Entonces muestra todo ese panorama, este tipo de novelas. Por lo tanto, como este libro pertenece a la novela de terror, que es un subgénero y que además se origina desde la novela gótica, ¿cierto?, desde la época del romanticismo, ¿ya? ¿Cuáles son los temas que se presentan y que hacen que este relato sea principalmente de terror? Principalmente uno, el misterio y el miedo. Vamos a ver cómo Stephen King, a lo largo de las descripciones tanto del ambiente como eh, lo que enuncian los personajes, tanto sus acciones y también el ambiente, van a mostrar en todo este concepto del misterio y el miedo. También las novelas de terror se basan en los temas del presagio y las maldiciones, ¿ya? Quizás no lo
vemos mucho en este libro, pero sin embargo pertenece a lo que es la novela de terror. Otra cosa que lo hace de terror es la atmósfera y el entorno que rodea la historia. Fíjense que vamos a ver que en este libro la idea de este autoservicio, ¿cierto? Que se encuentra abandonado, aparcado, ¿cierto? Alejado de la ciudad, y que Peter, ¿cierto?, que busca este lugar para poder adentrarse en una aventura, ¿cierto?, va a encontrar este auto familiar donde se encuentra, ¿cierto?, con unas características especiales, con sucio, con barro, va a demostrar, ¿cierto?, esta idea de misterio y esta atmósfera que implica, ¿cierto?, que esté en un lugar solitario, abandonado, una tarde, y no es un día donde prevalece mucho el sol, etc. Otro de las características y temas presentes en este tipo de novelas son la actitud sobrenatural y paranormal, ¿ya? Fíjense que es un autor que tiene particularidades, ¿cierto?, específicas que va a inducir, ¿cierto?, al terror, a la muerte de las personas que se acercan a ella, y ahí tenemos la actitud sobrenatural y paranormal. Tenemos también la idea de romance, quizá no se desarrolla en este tipo de novelas, pero sí son propiamente de la novela de terror. El villano, la angustia emocional, se da así en este libro a través de los personajes, esta angustia de, cierto, que se está succionando el personaje a través de este automóvil. ¿Qué pasa? Entonces ahí tenemos esta característica de la angustia emocional, las pesadillas, ¿ya? Vamos a ver que este libro fue creado con la intención, ¿cierto?, de representar las pesadillas de los niños, ya en este caso una pesadilla infantil, que es este auto que se va a construir en un monstruo, ¿cierto?, que va a atacar a la gente. También tenemos el concepto del antihéroe, ¿cierto?, esta persona que quizás va a salvar, ¿cierto?, a la gente, pero al final termina por ser un malvado. Y la damisela en apuros también pertenece a la característica de este tipo de novela. Entonces, ahí tenemos todos los temas que prevalecen en la novela de terror. Algunas sí prevalecen en el libro que leímos, que es Área 81, y otros que no, pero que sí se pueden encontrar en otros libros. Todo esto con la influencia, como dice ahí abajo, de la literatura gótica. Ya. Enunciando lo que el texto principalmente a qué género pertenece, que es a la novela de terror y todas sus características, es importante hablar del autor, y ya lo habíamos hecho en una clase anterior cuando vimos la idea del cine, ¿cierto?, sobre el tema de las intertextualidades y el cine, ¿cierto?, de cómo tomaba a la lectura, ¿cierto?, y la representaba de una manera intertextual, ¿ya? Hablamos de Stephen King, ¿cierto?, como un escritor famoso de bestseller que hablan de la novela de terror. Se le enuncia su seudónimo como el Doctor Horror también, un creador, ¿cierto?, de un sinfín de lecturas interesantes, no tan extensas como lo vimos en este libro, ya que este libro tenía alrededor de 43 páginas, donde enunciaba, ¿cierto?, historias de terror con una escritura particular que la vamos a ver a continuación, ¿ya? Y que lo hace, ¿cierto?, un escritor famoso. King es un autor de novelas de terror muy populares, muchas de las cuales se han llevado al cine con un notable éxito. En el año 2003 recibió el National Book Award con su difusión de las letras norteamericanas, y en el 2015, como dice ahí, fue merecedor de la Medalla Nacional de las Artes por parte del gobierno, ¿cierto?, a través de su larga trayectoria dentro del mundo de las letras. Es decir, aparte de ser un gran escritor, ¿cierto?, en este caso fue reconocido con tales importantes premios. Ya. Lo que vamos a decir a continuación, y que pertenece al estilo literario de King, ya que es el autor, nos va a servir para hacer la parte de desarrollo. Así que aquí es fundamental que vamos tomando apuntes. Si les falta un poco, como el tiempo es cortísimo el que tenemos de clase, solo 45 minutos, y tengo que saber distribuirlo,
Esto le va a servir, como dije, en la parte de desarrollo. Yo termino la clase y lo subo en PDF, así que les va a quedar más claro después, lo van a poder tener a mano estos apuntes, ¿ya? Es importante indagar en el estilo literario de King porque nos va a servir para llevarnos al objetivo final de cuando nosotros leemos un libro, que es la interpretación. ¿Por qué se creó ese libro? ¿Cómo es la forma de escribir del autor? Eso es lo que vamos a analizar a continuación. Primeramente, el autor en todos sus libros utiliza un lenguaje informal. Se comunica con el lector constantemente, lo tutea, hace broma. La lectura, ¿cierto? Esto hace que sean entretenidos, fáciles de leer. La forma en que se expresan los personajes, donde quizás en alguna parte se da al diálogo, ¿ya? La forma en que hablan es más coloquial. No es difícil de entender, no estamos hablando un lenguaje como por ejemplo si estamos leyendo el Cid Campeador, estamos hablando del español antiguo, no. Estamos leyendo, como es un texto traducido, ya estamos leyendo un lenguaje más coloquial, más relajado, más fácil de entender. Quizás con la intención de que no nos preocupemos mucho del lenguaje, sino que del ambiente y de la narración para que al final cuando leamos el texto nos convoque al temor y al miedo. Yo creo que por eso utiliza este lenguaje informal. También utiliza, ¿cierto?, malas palabras. Es decir, al utilizar un lenguaje informal, ¿cierto?, muchas veces en sus relatos existen maldiciones, insultos, un lenguaje, ¿cierto?, más coloquial. Por lo tanto, como dije anteriormente, quizás es para que no nos preocupemos al momento como lector del lenguaje, sino de la historia en sí. Por otro lado, la temporalidad que usa este escritor en sus obras no por ejemplo, no se remonta tanto en siglos, ni existe una condición del tiempo que no sea lineal. Ya, la idea es de que la construcción de su texto es normal, ya, parte de un inicio a un desenlace fatídico, ya, pero la descripción que se da es lo que prevalece. No se preocupa tanto por el tiempo, sino lo que se preocupa este autor es por la descripción, porque a través de la descripción, ahí está el miedo que se produce en el lector, que se va a producir en el lector. ¿Ya? Otra cosa, utiliza el sentido de la corporalidad, es decir, en las novelas de King, los acontecimientos le suceden a las personas comunes y corrientes. A pesar de que los personajes que vamos a ver, algunos tienen cargos como un policía, el otro es un corredor, por ejemplo, de seguros, la mujer, ¿cierto?, es una luchadora, ¿cierto?, de pelea, una familia común y corriente. Entonces vemos que las personas que utiliza, en este caso, en este libro, son comunes y corrientes, de carne y hueso, no tienen un poder sobrenatural como víctimas, que vamos a ver en el libro, especiales. Las personas tienen la misma rutina que nosotros. Fíjense que en el libro, al principio de cada capítulo, se da el escritor de decirnos quién es el personaje, cuál es la vida que tiene y por qué llega al lugar, ¿cierto?, de la área 81, ¿cierto?, para ser atacado por este auto, ¿ya? Por eso es importante. Que consume los mismos productos que nosotros. Fíjense que Pete llega, ¿cierto?, a esta área de servicio y va donde venden hamburguesas, ¿cierto?, donde hay una marca conocida. Entonces, al final, todo lo que se cuenta tiene que ser parecido a la realidad, porque si fuese muy fantasioso, ya no sería en este caso un cuento de terror, porque los cuentos de terror utilizan elementos reales, cotidianos, pero que se inserta dentro del libro en algún momento una situación paranormal. Y eso es lo que nos va a producir terror. Ya, también utiliza hechos reales convertidos en ficción. Como es un libro paranormal, ya, parte la historia como que si fuera un texto descriptivo, realista, pero como dije,
anteriormente, se inserta un momento paranormal y que hace que cambie totalmente la historia, ¿ya? Parte, ¿cierto?, con esta historia de este niño que llega a este autoservicio, ¿cierto?, en busca de una aventura, que se encuentra en la botella de vodka, lo bebe, ¿cierto? En este caso lo toma, le produce sueño, y apartado de esa historia empiezan a surgir los otros personajes que llegan a ese lugar solitario, piensan que este auto, ¿cierto?, en este caso tiene a alguien especial, si a alguien le sucedió un accidente, y se dan cuenta que no, que es un auto, ¿cierto?, que iba a causar terror, que tiene una vida propia, que es un monstruo que se toma, ¿cierto?, a las personas y al final acaba con ellas, ¿cierto?, asesinándolas. Entonces toma hechos reales y los convierte en ficción. Personajes que se conectan con los diferentes libros. Ya vamos a ver que Pete, ¿cierto?, es un personaje que va a aparecer en otro libro, y eso es lo que hace interesante en las sagas, ya, porque muchos de los personajes, cuando son autores de sagas donde tienen muchos libros, siempre algunos de los personajes se van a conectar en otros, y eso se llama intertextualidad. Otros libros, otra técnica es que utiliza sueños premonitorios o con presagios, ¿ya? Es muy común que en algunos de los personajes lo que les va a suceder ya lo hayan soñado o ellos creen que ya lo han vivido. Como nosotros conocemos de repente en la vida cotidiana cuando decimos, oh, yo parece que esto lo viví, y lo típico que uno dice, el déjà vu, quizás se utiliza este tipo de acciones en estos tipos de relatos de terror. Y por último, cerrando las características, tenemos en el estilo literario de este autor la inclusión de niños videntes, ¿ya? El autor con frecuencia se centra en los niños videntes o con un sexto sentido. Quizás Pete no es vidente, que es el personaje más central, pero que vamos a ver que no es tan solamente el central, ya que hay varios centrales también, pero que en sí pertenece a un niño con 10 años, ¿cierto?, que él en sí va a ser como el salvador de estos dos niños que quedan de la familia Lucier, ¿cierto?, que terminan al final del libro. Hay buenos y malos por igual. El autor no plantea que un personaje es malo y el otro es bueno, sino que vamos a ver que quizás en los libros de Stephen King los personajes se transforman, evolucionan, vuelven a ser buenos, dejan de ser malos, etc. No hay condición de malo y bueno por igual. Y por último, factores sobrenaturales o extraordinarios. Las situaciones iniciales parten siempre de algo cotidiano y terminan por haber un hecho sobrenatural. Entonces, todas las características, estas 10 características que yo les di de Stephen King, ustedes van a buscar, ¿cierto?, y que es parte de la prueba que yo les voy a habilitar terminando la clase, les va a servir para desarrollar la parte, ¿cierto?, final de interpretación. Por eso dije que si no alcanzaron a tomar todos los apuntes, yo después voy a subir esta clase de inmediato para que empiecen a hacer su prueba y tengan ahí, por ahí en una hojita, o si tienen para imprimir en su casa, ahí la hojita para que hagan la parte de desarrollo. Ya, seguimos entonces. Analizando, ¿cierto?, la estructura y la forma en que escribe el escritor Stephen King, si nosotros nos preguntamos, este hombre, ¿de dónde sacó tantas ideas para poder crear sus libros? Vamos a hablar de sus influencias, y tiene 3, principalmente de Lovecraft, ¿cierto?, uno de los principales escritores universales, ya que habla sobre el conocimiento prohibido, profundo del ser humano, ¿cierto?, y que está constantemente en amenaza, y eso es lo que va cautivando cuando uno va leyendo estos tipos de novelas de terror. Otro de sus influencias de Stephen King es Edgar Allan Poe, ¿cierto?, este escritor romántico, ¿cierto?, padre del género del terror contemporáneo y del relato corto, ¿ya? Y de John MacDonald, ya que los libros, a pesar de tener terror, tiene esta connotación de misterio, de ser detective, de hallar pistas. ¿Y de dónde saca el autor de Stephen King? De
John MacDonald, ¿cierto? Que es un popular autor del género criminalístico y que aprendió el autor entonces King mucho de su arte y de penetrar, ¿cierto? De inducir en la mente de los personajes. Entonces ahí vemos que de ahí saca, profe, en algún momento podemos leer algún libro de Edgar Allan Poe. Sí, es que no sé si puedo cambiar el plan lector. Voy a tratar de ver si puedo eliminar algunos libros o las pruebas que nos quedan finales de lectura. Quizás puedo hacer un trabajo de elección propia y que ustedes elijan un libro y yo les voy a dar un trabajo. De cualquier libro que les guste a ustedes, ciencia ficción. Entonces así yo también voy a tener la idea de cuáles son, ciertos, sus gustos por la lectura. ¿Cuántos libros nos quedan? Nos quedan como tres, como 2 libros más o menos. Entonces quizás en alguna prueba del libro les voy a avisar con anticipación y decirles, ¿saben qué? Vamos a hacer este trabajo, pero con un libro que ustedes quieran. Ya, pero tienen que leer el libro. Seguimos. Ya, con todo lo que dijimos de Stephen King, de la literatura de terror, las características del autor, las características de la novela de terror, nos vamos al libro. ¿Ya? El libro es muy interesante, ¿ya? Es fácil de leer, no te demoras más que un día en leer, ¿ya? Yo me demoré como 1 hora en leer, ni siquiera 1 hora. El libro así que no fue tan difícil la lectura. ¿De qué se trata el libro? Voy a leer el argumento para que más o menos, para que no sea mejor entendible y no nos divaguemos por tantas acciones. Dice, es una novela corta, llena de misterio, como ya dijimos que es una novela de terror, en la que el terror está dentro de ella y tu imaginación. Un pueblo de Estados Unidos en el que pasan cosas extrañas. Un área 81 es un área de servicios abandonada y cerrada desde hace tiempo. Pete Simmons, un curioso niño de 10 años, decide ir con su bici hasta esta área abandonada donde sabe que los chicos mayores van a fumar, colocar, ¿cierto? Tratar de hacer ciertas relaciones sexuales con sus parejas, ¿ya? Y que la idea es que sea un lugar de aventuras porque ahí no van los adultos, donde van los jóvenes, ¿cierto? Alejados de los adultos. Y allí se encuentra una botella de vodka medio llena que decide probar. Pete acaba emborrachándose y cuando se despierta descubre un coche aparcado ahí, ¿ya? Cuando él llegó no había nada, pero cuando él despierta el coche está ahí, el auto. Y es el auto que yo muestro en la imagen, ese es el que aparece, el que nos quiere describir el autor. Un coche, ¿cierto? Sin matrícula y cubierto de barro. La puerta está medio abierta, pero no se ve a nadie adentro. Un coche que sin duda recordará a los que ya aparecieron en las anteriores novelas como Christine o Buick 8, que son los libros de Stephen King, y ahí tenemos intertextualidad, un guiño a sus lectores que han clasificado esta novela corta como una delicia, un clásico, una novela impactante y terrorífica. Área 81 es el primer libro que creó el autor, ¿ya? ¿Cuáles son los personajes? Ya, si no se acuerdan los personajes, aquí están. Lo que vamos a saber que Stephen King no elige a Pete como el personaje central. Todos los personajes son importantes. Entonces, si analizamos de que cuál es el personaje principal, vamos a darnos cuenta que Pete no es el personaje principal, sino que también lo va a ser George, Rachel, Blake y los demás que son los que fueron asesinados por este auto. Ya entonces vamos a decir que todos los personajes van a ser principal, porque si nos damos cuenta, en todos los capítulos el título se enuncia claro, pues como dice Carla, todos son principales en sus capítulos. Fíjense que los capítulos están enunciando el personaje y el automóvil en que llega, ¿ya? Entonces también yo quiero que interpreten eso. ¿Por qué piensan ustedes que Stephen King, cierto, en cada capítulo enuncia quizás el nombre de la persona, la víctima de este auto, y quizás también el automóvil en que llega? Si sabemos también la respuesta
ya principalmente por qué sale cada uno en su capítulo, porque como dice Carla, son todos principales, ya, y lo que queda pensar ustedes es por qué, y esta es una interpretación a libre, ¿cierto?, de expresión de ustedes. ¿Por qué creen que colocan ahí el nombre del automóvil en que van llegando estas víctimas a esta área 81? Fitzsimmons, ¿cierto?, es este niño, ¿cierto?, de 10 años que llega a este lugar, a esta área 81, ¿cierto?, ya que quiere en sí demostrarle a George, que es su hermano mayor, ya, y a la pandilla que le sigue, su hermano, que él también es valiente, que él también puede tener aventuras, ya que como su hermano no lo quiso llevar donde iban con su pandilla y jugar a este juego de las bicicletas, ¿cierto?, por este abismo, él decidió solito, ¿cierto?, con su mochila salir y ir a emprender esta aventura. George es el hermano entonces de Pip, y lo que demuestra y que nos sirve que aparezca este personaje George es porque la personalidad de George le va a otorgar a Pip ser una persona aventurera, ¿cierto? Y llegar a este lugar misterioso que se va a desarrollar toda la historia. Rachel es esta niña, ¿cierto?, de la familia Lucier, que esta niña sobreviviente junto con su hermano de 4 años, Blake. Acuérdense que Ray dice que tiene entre 6 años, fíjense que la historia se basa en los personajes, la mayoría son niños, ¿ya? Y que son los niños sobrevivientes. Rachel es la que le pide, en este caso a Pete, ¿cierto?, que lo defienda, y que Pete es el que termina, ¿cierto?, con la historia, y Blake, este niño indefenso, que todavía tiene que asumir que sus padres fueron absorbidos por este auto, ¿cierto?, poseído. Por lo tanto, ahí tenemos estos personajes. Otros personajes de la historia, que tenemos a Jim Gold, ¿cierto? Golding, que dice ahí, que es este policial, que es el primer personaje, no, es el segundo, casi cuarto personaje que aparece, ¿ya? Y que es el que va a investigar este caso, ¿ya? ¿Por qué llega como llega cuando llega la policía? Siempre al final, después de que ocurre todo, llega la policía al final. Él también, ¿cierto?, ha sido víctima. En el libro nos cuentan la historia de él. ¿Quién es él? Después, el primero que aparece es Don Clayton, ¿cierto? Este hombre de corredor de bolsa, que por ahí dice de créditos, no me acuerdo bien específicamente, pero nos cuenta la historia de él. Él tiene una historia particular que lo hace a que se baje, ¿cierto?, en esa área apartada para buscar, para solicitar ayuda, ¿cierto?, a esa persona que piensan que están en ese auto. Cada de estos personajes que estoy mostrando en la pantalla tienen una iniciativa previa en su vida que les va a hacer llegar al lugar del área 81. ¿Dónde encuentro eso? En cada capítulo, en cada historia que me van a contar de Julien, Doe, Jimmy, John Lucier y su esposa Carla. Cada uno va a tener una iniciativa propia para poder llegar a ese lugar, porque ellos están de paso, porque ese autoservicio está de paso por el, pero algo les motiva, y es una experiencia personal que Stephen King lo arma muy bien, que los va a incitar a que se vayan, y eso es lo que ustedes tienen que descubrir. Julián, ¿cierto? Esta mujer, ¿cierto?, de 30 y tantos años, que tiene una historia particular. Claro, pues Carla es un área de descanso, pero no es un área porque no está habilitada, pues. ¿Por qué no podría ser esa noción de que ellos van a descansar? No, porque eso está abandonado. Ellos ya saben que está abandonado, pero ellos se bajan con algún motivo o propósito. De que se bajen a utilizar esa área de servicio, no creo, porque eso está abandonado. Así que con algo propósito, y eso se lo tienen que descubrir ustedes. Julián Berman, entonces, esta mujer también que va con un caballito, ¿cierto?, en un carro, y que algo la incentiva a bajarse. Y John Lucier y su esposa Carla, algo les pasa que también se bajan ahí en ese lugar. Ya, es muy interesante, así que vamos descubriendo esto. ¿Cuál es el espacio? El espacio físico solamente se desarrolla en esta área de servicio abandonada. ¿Ya? Yo tomé una foto que podría ser, pero no es necesariamente que sea eso. Y el otro espacio físico es este auto, ¿cierto? Dotado de barro,
misterioso, que tiene una puerta que está entreabierta, la gente piensa que alguien necesita ayuda, etc. Y ahí vamos creando la atmósfera de terror y misterio. ¿Y cuál es el ambiente psicológico? Principalmente el terror, el miedo, la muerte, el suspenso, y en este caso la idea de heroísmo que va a tener Pete, ¿cierto?, con un acto que hace él al final de la historia, ¿ya? Y que va a dar por término, ¿cierto?, a esta novela de terror. Entonces hay un acto de heroísmo por parte de ese personaje, frente al misterio, al terror, a la muerte que hubo anteriormente. ¿Ya? Y sobre el tiempo, hay un tiempo histórico que se dice en las narraciones y que principalmente el tiempo, cuando hablo de histórico, tiene que ver el tiempo en general de la vida de los personajes, que es la niñez, porque estamos hablando de la parte del primer personaje principal y sus peores miedos. Stephen King crea este libro basándose en los miedos de los niños, y los miedos de los niños son como el miedo de que alguien esté bajo la cama, o que de un elemento X se convierta en un monstruo, y ahí tenemos la creación de este auto. Entonces es una novela de terror demasiado infantil, pero que si lo lee un adulto, no se tiene que cuestionar que hay como un auto va a ser un monstruo, sino que parte de esa perspectiva, que es una novela de los miedos de los niños. Y el tiempo interno es una tarde, acuérdense que el niño va después, en la tarde va a este autoservicio abandonado. Entonces, en esos son los tiempos que transcurren en la historia. Ya, esa es la clase del libro. Ya, y como nos queda poquito tiempo, nos falta decir algo claro del trabajo, que es la prueba. Acuérdense que el lunes yo había dicho que hay prueba de unidad 2, pero yo les hice un trabajo que están haciendo ustedes sobre el tema de la intertextualidad, y que era buscar algún referente cultural literario que ustedes tengan de algún personaje de cualquier libro, y que luego me lo analicen, lo cuestionen y me hagan una intertextualidad. Recibí muchas dudas, por lo tanto creí la siguiente información para que quede bien clara. Fueron todas las dudas que me llegaron. Profe, ¿cómo hago la portada? Ahí tiene la portada. El logo, Colegio Inglés San Luis Gonzaga, C de Cordillera, Puente Alto. El título tiene que ser referente cultural de la literatura, y entre comillas pongo el personaje que yo escogí. ¿Ya? Abajo, ¿qué viene? Nombre, mi nombre, tercero medio C, lengua y literatura, profesora Beatriz Ulloa, y centrado lunes 5 de octubre, que es la fecha de entrega. Así se hacen las portadas, ¿ya? Y así van a ser las portadas de todos sus trabajos de otras asignaturas. Así se tienen que redactar. ¿Qué va adentro del este? Yo puse un ejemplo. Puede ser cualquier otro personaje que ustedes elijan. Otros me dijeron Sherlock Holmes, un personaje misterio, etc. Varios me dijeron varios personajes interesantes de que me pueden hacerlos. Bien, yo ahí di mis observaciones. Yo di como, por ejemplo, el Quijote, pero no necesariamente que sea él, sino que a elección propia. ¿Qué tiene que ir? La introducción. Doy el paso a investigar, qué voy a decir, etc. ¿Y qué tiene que ir en el desarrollo? Lo que les cuesta a ustedes es buscar información y tratar de separarlas para poder hacer su trabajo. Yo creo que eso es lo que nos falta. ¿Cómo lo pueden hacer? Por ejemplo, si yo elegí el Quijote, yo lo distribuí el desarrollo de la siguiente manera, y así lo van a hacer ustedes. Voy a investigar en el primer punto de mi desarrollo el Quijote en la literatura, así va a ser mi título, y voy a investigar sobre el autor del libro, que es Miguel de Cervantes, voy a hablar un poquito de él, después voy a dar las características del personaje. Esta información la puedo sacar en ensayo, en resumen, en lo que encuentre en la web. Voy a hablar de las características del personaje, y además voy a hablar del estilo de la obra, que es un libro que refleja la humanidad, ¿cierto?, del ser humano, que es un libro antiguo, que tiene tales influencias, y ahí tengo un poco de información. Después, otro punto del desarrollo es el Quijote y sus intertextualidades, y aquí me voy al tema de la unidad. ¿Y qué voy a mostrar ahí? En ese segundo punto, las obras, todas las obras artísticas, pinturas, películas, series, cómics, etc. Y las voy a analizar. No es solamente que me pongan recortes,
sino que me digan por ahí por un párrafo de qué se trata esa intertextualidad, etc. Pueden elegir a lo menos 2, dije yo. Y el último punto es que coloco el título ahí, subtítulo, El Quijote como referente. Y aquí en una plana, ya, porque eso es lo que se pide, hacer la reflexión. ¿Por qué ustedes consideran que el Quijote es un referente para ustedes o el personaje X que elijan ustedes es un referente? Con toda la información que yo puse. Y me voy finalmente a la conclusión, que va a ser el resumen y la bibliografía de donde extraje la información. Y eso es el trabajo, nada más que eso. Sí, Beriuska, ¿me puedes mandar tu trabajo? Varios ya lo han hecho, varios me han mandado un poco del desarrollo, me han mandado un poco de la introducción, un poco de la conclusión y me dicen, profe, tengo que cambiar algo y yo se los arreglo. Varios me tienen mi WhatsApp, también me lo han mandado por ahí, yo se los corrijo, le pongo color amarillo, le doy observaciones, varios ya me han mandado sus trabajos y yo puedo corregir eso antes de que ustedes me manden el trabajo final. Acuérdense que tienen hasta el lunes, hasta las 12 de la noche para mandarme este trabajo. Tienen todos estos días para hablarme y decirme, profe, me corrige la redacción, qué me falta, no me cuesta buscar la información. Todas esas preguntas me lo dicen. Ya, chiquillos, estamos en la hora, termino la clase ahora, habilito la prueba y subo mi clase en PDF. ¿Ya? Que les vaya bien. Duda o consulta de la prueba de ahora del libro, me escriben a mi correo. Cuídense, que les vaya bien.